Hola, buen día. En este pequeño video vamos a revisar algunos ejemplos que nos van a permitir comprender la simulación de variables. Ahora que ya conocemos las distribuciones de probabilidad, ya sabemos generar los números pseudo-aleatorios, vamos a esta última etapa donde, apoyándonos de diferentes distribuciones de probabilidad, vamos a simular variables. El primer ejemplo se enfoca a analizar la distribución uniforme y dice así: la temperatura de una estufa se comporta uniformemente dentro del rango de 95 a 100 grados y tenemos una lista de números pseudo-aleatorios. Esta lista de números pseudo-aleatorios fueron creados bajo alguno de los algoritmos que ya hemos analizado previamente, y la ecuación resultante para simular esta variable es xi va a ser igual a 95 más 5 RI. Recordemos que RI es el número pseudo-aleatorio que se está analizando y esto nos va a permitir modelar el comportamiento de la variable aleatoria, que decimos que es la temperatura que tiene una estufa. Entonces, voy a tener diferentes mediciones. Cada medición va a estar acotada a un número pseudo aleatorio. Ya tenemos formulada una ecuación. Si ustedes recuerdan del apunte, vamos a entender que para las distribuciones uniformes, la ecuación para la simulación de variables es igual a xi igual a más b menos a multiplicado por RI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para este tipo de distribución va a ser identificar qué valor tiene A y qué valor tiene B. Decimos que la distribución uniforme es una función de densidad que va a estar acotada entre dos valores, de un punto A un punto B. Aquí claramente el ejemplo nos dice que el comportamiento de la temperatura de la estufa va desde 95 hasta 100 grados. Eso significa que esos va a ser el rango en el que va a estar jugando nuestra variable y el rango en el que necesitamos conocer cuál va a ser su comportamiento. Entonces voy a anotar que para A voy a tener un valor de 95 y para B un valor de 100. Ya que decimos que la temperatura o el rango de temperaturas de la estufa va a ser desde 95 hasta 100. Una vez que yo ya definí esto, lo único que me resta es tomar la ecuación de la distribución uniforme y sustituir con los valores que ya tengo acá. Mi ecuación entonces se forma igual a 95, que sería el valor de A. Acuérdense de la ecuación, es A más, abro paréntesis, B, sería 100, menos A. Esa resta la voy a multiplicar por el número pseudo aleatorio RI. El número RI, el primer número RI. Cierro paréntesis y tengo la primera simulación de la variable. ¿Qué va a suceder entonces para todo lo demás? Para todo lo demás, los valores constantes van a ser A y B. Los voy a fijar. Y el valor que va a estar modificándose va a ser el valor de RI, el valor del número pseudo aleatorio. ¿Recuerdan cuando en clases platicábamos y decíamos, el valor del número pseudo aleatorio me va a permitir a mí simular el comportamiento de una variable? Vamos a tomar ese valor para simular el comportamiento. Entonces, cuando yo utilizo este número pseudo aleatorio, digo que el comportamiento de la estufa puede tener una temperatura de 97.4 grados centígrados. Voy a arrastrar mi fórmula y ahí tengo el posible comportamiento de
la variable temperatura de nuestra estufa. Entonces ese es el comportamiento que tiene nuestra estufa. Si verifican, estamos entre el rango que se nos dio. Lo único que queremos saber es qué valores podría tener. Esto nos va a permitir en un futuro poder modelar el comportamiento de la temperatura en un simulador. Este paso es muy importante porque nos va a permitir comprender cómo vamos a pasar de esta parte que es manejo de números a llevarlo a un simulador que nos permita observar a lo mejor en tiempo real qué está sucediendo con la estufa. Este es un ejemplo muy sencillo de la distribución uniforme.